Este es un video aparte sobre la guerra del salitre, la guerra del Pacífico. No es hablar solamente de la misma guerra del Pacífico, sino que también es hablar acotándolo directamente a lo que es un tema cultural y local. Esa es como la noción, esa es la idea de esto. Este video va a ser, no sé si ponerlo en privado, de la clase sobre la guerra, o sea, sobre la extensión territorial de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, pero sí va a ser un video aparte. Esto no es necesariamente saber, así como para algún trabajo, alguna cosa que sea relacionada al liceo, sino que esto es un tema de la cultura que tenemos que tener nosotros como carameños. Además, ya hace muy poco fue el aniversario de la ciudad, un poco extraño, ¿cierto? Por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos, pero es necesario también saber qué es y cómo se vivió la guerra del Salitre aquí en nuestra ciudad. Así que esto iba a ser un poco más corto, va a ser solo un mostrario de cosas que se han dicho, de hablar un poco también de esto, de entender algunos conceptos y después quedaría así como abierto para la discusión de cada quien como un tema de cultura, ¿cierto? Cultura general, no solamente enseñar lo que hay que enseñar por tema de programa y las cosas que se ven en el liceo, sino que también esto está abierto también para una, una visión también más cultural, una idea más de patrimonio, también considerarlo de esa manera. Y espero que ustedes, chicos, chicas, puedan entenderlo porque es parte de la historia de nuestra ciudad. Estemos o no estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, hay que saberla. Y se han hecho muy pocos esfuerzos para poder mantener a flote nuestra propia historia. Tan así que nuestra historia no está aquí en nuestra ciudad, sino que está en Santiago, está en Antofagasta, no está aquí. Entonces poder conocernos a nosotros mismos como calameños y calameñas nos va a ayudar para crear un lazo de dependencia también con la ciudad y así también cuidarla y respetarla y saber de que no solo vivimos aquí, sino que también somos parte de la misma ciudad. Y para poder entender eso hay que tener nuestra memoria y hay que tener conocimiento de la historia de nuestra ciudad. Y este momento de la guerra de Salitre, y además que está metido en la misma materia que estamos revisando, es vital. Y además que ha pasado hace muy poco, el 23 de marzo, donde Calama cumple 141 años. Pero estos 141 años, ¿qué son? ¿Son 141 años de fundación de la ciudad? No. Estos son 141 años desde que Chile toma posesión de la ciudad de Calama. O sea, Calama existe como población, existe como aldea, existe como tambo, existe como caserío, existe una población de Calama, así llamada Calama, con un nombre Kunza, un nombre atacameño, con una población obviamente indígena de los Licanantay, pero también con algunas personas que vienen de Bolivia, y aquí viene como lo interesante. Vamos al mapa directamente. Calama es parte del departamento del litoral, que es algo así como la región de Antofagasta, pero para Bolivia es como el departamento, es la región del litoral, donde está su principal puerto, que no es Antofagasta, sino que es Cobija. Actualmente Cobija es una caleta solamente y es una de las ciudades en ese tiempo más importantes de Bolivia porque era su único puerto grande que tenía el pueblo boliviano. Entonces había que conectar ciertas visiones, ciertas regiones de Bolivia que estaba en formación. Este gran departamento de Potosí, donde está el mineral de Potosí, el mineral de plata, ¿cierto? Importantísimo para el desarrollo de la colonia española en América, de sacar el mineral, de explotar el mineral de Potosí, por lo que existe esta ciudad, existe la ciudad de Uyuni, Tupiza, bueno, todas esas ciudades bolivianas, pero este departamento es importante, es vital, porque había que llegar a Buenos Aires para sacar la plata de Potosí, había que llegar al puerto del Callao en Perú, a misma Lima había que llegar para exportar y sacar todo este dividendo
minerales para el resto del mundo, de Bolivia al mundo, ¿cierto? Entonces llega esta idea cuando se funda, ¿cierto? Este país, gracias al general Sucre y a Simón Bolívar. De hecho, el nombre de Bolivia viene de Bolívar, que le pusieron en honor al libertador de América del Sur. Y en este trazado de mapas se ve también la intención de una salida al mar para Bolivia. Y se toma esta parte de la llamada Puna de Atacama, ¿cierto? El desierto de Atacama. Y se toma Cobija como el puerto principal de Bolivia. Antofagasta existe también como caserío, existe Mejillones como una caleta, Tocopilla también es un puerto, Licanantay es un puerto atacameño, existe también, pero Cobija es el puerto principal. Pero se puede ver de que aquí en este mapa no se alcanza a ver dónde está la ciudad de Potosí, pero está un poco más al norte. Cómo conectar, ¿cierto? Estas dos poblaciones, cómo conectar Potosí y cómo conectar Cobija para que pudiera exportarse también los minerales, exportar también la economía de una naciente nación boliviana. Bueno, se crean distintos poblados, algunos tambos que existen ya. Recuerden que esto es todo una visión de los incas, por ejemplo, mucha población indígena que existe en el territorio. Aiquina, San Pedro de Atacama, que en este tiempo no se llama como San Pedro de Atacama, sino que ese es un nombre que se le pone, pero siempre fue llamado Atacama. El mismo Calama, Chiu Chiu, Toconce, también el poblado de Ascotán. Todos estos poblados, estas poblaciones indígenas, también van a ser importantes porque va a pasar el camino que va a llevar desde Potosí a Cobija y así poder tener la salida al mar. Entonces, claro, Cobija, Antofagasta son como las ciudades más importantes y el resto son solamente caseríos. Pero ahí es necesario tener un punto medio entre la ciudad de... ¿Dónde está? Uyuni. De acá, la ciudad de Uyuni, que es una de las ciudades también grandes de esta región de Bolivia. Ya digamos grande, ¿cierto? Hay que conectar también como punto medio entre Potosí y Cobija, aparte de Uyuni. Se toma Chiu Chiu en primera instancia y después el caserío de Calama. Esta Calama no era más una aldea, más que una ciudad. ¿Y cuál es la importancia que tiene Calama? Que es una ciudad donde se puede abastecer las caravanas que van de Bolivia hacia el mar y del mar hacia Bolivia, ¿cierto? Donde se pueden abastecer los burros, las llamas. Acá había mucho vado, muchas entradas de agua del río Loa, que era un río grande que tenía mucha agua y largo por lo demás, no navegable, pero muy grande, y ayudaba a el forraje, el tema del alimento de la gente que hacía estos viajes, ¿cierto? Pero también era necesario tener conexión directa con Bolivia, por lo que se establece aquí en Calama actualmente donde está el Colegio Guadalupe de Iquina. No es el mismo edificio, por supuesto, pero en ese entramado, ahí en la plaza 23 de marzo, en ese tiempo no sé cómo se podría llamar, pero es la plaza central del poblado, donde se crea la oficina del correo entre Potosí y Cobija. Entonces, esa es la importancia que tiene Calama, una importancia comunicacional, más que así como militar o social para Bolivia. No, Calama es un enclave donde hay una oficina de un correo y donde uno puede darle comida a los burros. Eso es Calama en todo el siglo XIX. El tema de Chuquicamata, eso se va a ver mucho después y eso es explotado una vez que Calama cae ante el ejército chileno, cuando ya Chile es dueño de Calama. Recién se ve el tema del cobre, pero en este tiempo no se ve en ese sentido. Habíamos hablado en la clase sobre este tema, que el límite norte de Chile llegaba incluso al río Loa. Este es una parte del río Loa. Este es el límite norte. ¿Qué significa esto? ¿Por qué llega esta contradicción si esta es una parte del departamento del litoral boliviano?
o sea, es una región de Bolivia. Realmente Bolivia tiene soberanía sobre este territorio, pero no soberanía como este es parte de mi país. O sea, tiene administrado esta región porque es una región altamente indígena donde se le concede en ese sentido una parte de Nación Licanantay. O sea, los atacameños tienen prácticamente como un país dentro de esta región donde lo pueden administrar, donde son dueños de sus tierras, donde pueden hacer cualquier cosa con su territorio. Y Bolivia administra también este territorio. Y además que las empresas, como es un desierto y no hay una frontera natural desde Copiapó hasta el río Loa, no hay una frontera natural donde digan que de aquí hasta aquí llega a cierto país, siempre va a estar en conflicto todo ese territorio entre Chile y Bolivia, que es quien administra este territorio, porque el puerto de Cobija es boliviano. Eso no hay que dudarlo, eso no puede quedar en tela de juicio. Cobija es boliviano, Calama no es una ciudad fundada por Bolivia, sino que es un caserío, es un poblado, es una aldea indígena que es administrado por Bolivia. Entonces hay que tener claro eso. Y yo no lo digo porque por temas de que soy chileno y porque me gusta la historiografía chilena. No, eso es lo que está escrito en los mismos documentos bolivianos en Sucre. Lamentablemente yo no he tenido acceso directo a estos documentos para decir que esto es así, pero en el libro del mar, hecho en Bolivia, de acuerdo a todo este litigio que hubo, ¿cierto?, con Chile en La Haya, sobre el acceso de Bolivia al mar. En este libro, escrito por un profesor boliviano, muestra de que cómo era la relación que tiene Bolivia con este territorio que perdió durante la Guerra del Pacífico. Y el mismo autor habla sobre una administración de hecho en este sector, pero no es una soberanía total del territorio boliviano. Y además que más adelante también vamos a ver qué tiene que decir nuestra ciudad con respecto a la Guerra del Pacífico y a las ideas que tiene de bolivianos y chilenos en ese sentido. Entonces hay que tener claro de que este territorio es administrado por Bolivia. Hay ciudades completamente bolivianas. Aquí Simón Bolívar y Sucre consideran al departamento del litoral como parte de Bolivia, pero muchos de los locales, muchas de las aldeas, de los caseríos que existían en este desierto, en estos oasis, ya existían. Son indígenas. O sea, no tenemos una fecha exacta de la fundación de Calama, por lo que estos 141 años, ¿cierto?, son de propiedad chilena. O sea, tenemos 141 años, ¿cierto?, no parte de Chile, no es nuestra fecha de fundación de ciudad. Eso quizás cuando fue creado, cuando fue fundado Calama, pero siempre fue una ciudad de paso y bueno, eso se puede discutir también un poquito más adelante. Eso es lo que nos puede decir el mapa, el departamento del litoral, que incluso Calama ni siquiera era una ciudad importante, un pueblo importante dentro de este departamento, sino que el importante, los dos centros importantes, muy importantes, para el departamento del litoral era la ciudad y puerto de Cobija, Chiu Chiu y San Pedro de Atacama. Esos son los poblados importantes de este litoral, departamento del litoral. Bueno, sucede todo esto, estalla la guerra del salitre el 14 de febrero, donde las tropas chilenas ocupan Antofagasta, que en su mayoría, hay autores que hablan que un 90% de la población de Antofagasta a inicios de la guerra es chilena. Hay muy poca gente boliviana en Bolivia. O sea, en Antofagasta, perdón. Y esta es la portada del diario El Comercio. Se puede ver la fecha el viernes 28 de febrero de 1879, un par de días después del 14 de febrero, que es se toma como el aniversario de Antofagasta, pero es un caso exactamente igual al de Calama. 14 de febrero de cuando Antofagasta pasa a ser
pasa a ser parte del Estado chileno, no su fecha de fundación. 14 de febrero, tropas chilenas tomaron por asalto el puerto de Antofagasta. Mejillones y Caracoles en poder del invasor. Mejillones también es un enclave vital porque allá hay muchas reservas de guano. O sea, el guano, ustedes saben que es el excremento de gaviota, que también es un fertilizante natural, que también es algo muy similar al tema del salitre. Y en estas partes, en Tocopilla, en la actualidad, Mejillones, son reservas mundiales aún de guano. Y Caracoles es un enclave minero. eh, no está a la altura de Serra Gorda, pero queda muy cerca. Actualmente son ruinas. Fue desmantelado completamente el mineral de Caracoles y que es vital para comprender cuál es la historia de nuestra región, la historia de nuestra provincia en Loa. Bueno, Mejillones y Caracoles caen en poder del invasor. Claro, este es un diario boliviano, ¿cierto? Denunciamos ante el mundo el cobarde crimen. Bolivia acepta la guerra sin provocarla. Por supuesto, porque quien declara la guerra es Chile, no Bolivia. Pero Bolivia sí había hecho cosas aparte, de parte de atrás, había aumentado los impuestos, este tratado secreto con Perú. Entonces, claro, Bolivia también tiene esta idea de que ayudó a crear este ambiente de guerra, pero no la declaró directamente, sino que fue Chile quien le declaró la guerra a Bolivia. Y a la larga a Perú. Todo el pueblo con el gobierno para defender la patria. Viva Bolivia, viva el Perú, abajo Chile. Esto, y acá está también bueno, nos alcanza a ver de muy buena manera, que es la nota editorial del diario El Comercio sobre ya la inminente invasión de Calama por parte del ejército chileno. Ya ha ocupado Antofagasta, ya ha ocupado Mejillones, ya ha ocupado Caracoles. Entonces, ya de Caracoles, del mineral de Caracoles, ya muy cercano a Calama, se empieza a entender esta idea de que, oye, y hay que ir a Calama, hay que tomar esta posición que para parte del ejército chileno va a ser como importante, para otra parte no. Pero sí hay que tener claro de que aquí el primer conflicto como bélico, donde hay un enfrentamiento armado directo entre Bolivia y Chile, es aquí en Calama. Esta es una cita de Gonzalo Bulnes en un libro de 1911 que es el tomo 1 de la Guerra del Pacífico, la historia de la Guerra del Pacífico, y que habla sobre Calama. Cito: el Villorio está ubicado en el margen, sí, escriben de esa forma, no es que yo haya me equivocado en la transcripción, sino que así se escribe a principios del siglo XX. Villorio está ubicado en el margen norte del Loa, en un pequeño oasis de alfalfa, saben, la alfalfa es un pasto, la que se siembre, como ya lo he dicho, en la segunda capa del suelo y la superficial, que es una costra dura y penetrada de sal. Se amontona y sirve de deslinde a las pequeñas heredades. O sea, lo que demuestra, por ejemplo, esta descripción, es de que hay alfalfa en la primera parte, pero después solamente hay tierra, hay sal, hay piedra, es un terreno duro, tosco, que no sirve para nada más. Eso es prácticamente lo que dice. En la aldea y sus alrededores, lo que no se cultivaba con alfalfa o maíz, por supuesto, nuestros famosos choclos calameños, estaba cubierto de arbustos que obstruían la vista por todas partes, que no dejaban ver. Tenían un establecimiento de fundición de minerales para beneficiar los que provenían de la región circunvecina. O sea, establecimiento de fundición de metales que eran prácticamente cobre y también salitre, pero en escala muy pequeña, como dice ahí, para beneficiar la región circunvecina, o sea, todas las poblaciones que están alrededor de Calama. Inmediato a un vado del río que se conocía con el nombre de Topater. Vado es una entrada de agua donde existe también mucha vegetación. Ese es un vado. Es una especie así como de pantano, una especie de ciénaga. Eso es un vado. Y aquí existe este vado de Topater, donde actualmente está el monolito, donde está el cementerio en la salida de Calama, para donde está el Cristo del desierto. Esa parte es el vado de Topater. En este vado había un puente
y otro en distinto lugar del río llamado de Guaita o Carvajal. Ninguno de estos dos puentes existe en la actualidad. Ninguno. El puente que pasa por Topater no es el mismo que se ve en 1879. Son puentes diferentes, pero que conectan ambos lados de la ciudad. Los que a la sazón estaban cortados por los refugiados bolivianos en previsión de una sorpresa. O sea, ya se tenía conocimiento de que podía haber una invasión chilena a Calama, por lo que los residentes, claro, pues, refugiados bolivianos, pero los residentes de aquí de la ciudad, cortaron los puentes para que no pudieran ingresar a la ciudad y que el río fuera la frontera natural. Así se veía Calama. Esa es una descripción de Calama de Gonzalo Bulnes, en 1911, han pasado varios años de la guerra, pero en la primera historia de la guerra del Pacífico que se escribe acá en Chile, es donde cómo se encuentra, cómo se considera Calama en este conflicto bélico, cuando llegan recién las tropas chilenas a este villano. ¿Qué pasa aquí en Calama? ¿Qué importancia tiene Calama realmente? Bueno, todos conocemos la calle Baroa, ¿cierto? Pues sabemos quién es Eduardo Baroa. ¿Qué importancia tiene Eduardo Baroa para Chile? Es una persona más, mucha gente ni sabe quién es, pero por ejemplo sí conocemos quién es Arturo Prat, quién es Bernardo Higgins, ¿cierto? Bueno, en Bolivia, Eduardo Baroa es es un héroe nacional. Sería un similar a nuestro Arturo Prat, aquí en Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque durante esta batalla de Topater, Eduardo Baroa es un comerciante, es una de las personas más influyentes y más importantes del pueblo de Calama. Él es boliviano, él nació en San Pedro de Atacama y vivió toda su vida aquí en Calama. Y esta es una carta que está documentada en un libro que se llama Cartas de Baroa, que es editado en un libro boliviano, que acá en Calama existe una copia en la biblioteca municipal. Es una carta donde él se despide prácticamente de su familia y le dice que él se va a alistar al ejército para defender a la patria, ¿cierto? Esta carta tiene fecha 21 de marzo de 1879, 2 días antes de la batalla de Topater. Eduardo Baroa es una de las personas más importantes de la historia de Bolivia porque defendió su país, defendió a su bandera hasta las últimas consecuencias. Bolivia pierde la batalla de Topater y Baroa queda como una de las últimas personas en pie luchando contra los chilenos y él queda graficado como un héroe, ¿cierto? En esta foto, esta persona que está aquí, con ese bigote tan característico, es Eduardo Baroa, una de las personas más importantes de la historia boliviana. Y aquí en Calama se le tiene considerado también con una calle, pero sabemos también como muy pocas cosas de Baroa y todo lo que pasó después. O sea, muchos de los grandes comerciantes, muchos de los personajes más importantes dentro de la historia de Calama son descendientes de Eduardo Baroa. Existe la finca Baroa yendo para el cementerio municipal, en esta parte conocida como La Banda, cercano al río. Está la finca Baroa. Actualmente no sé qué será de ella, es parte del patrimonio de Calama, pero no se ve como tal, ¿cierto? Está como muy botada, se pueden ver como hartos choclos que se plantan ahí, pero más allá de eso no hay mucho que decir de Eduardo Baroa. Aquí en Calama se le considera también como una persona ilustre, de hecho fue enterrado aquí en Calama y en la década de los 50 se exhuman sus restos y son trasladados a Bolivia, donde es enterrado en La Paz. Y claro, con los honores militares y de Estado que amerita la figura importante de Eduardo Baroa, que acercó también las ya muy deterioradas relaciones chileno-bolivianas. Eso ayudó a que no hubiera como tanto conflicto en dar a Bolivia el cuerpo de su máximo héroe en la guerra del Pacífico. Acá en Calama de Baroa sabemos su calle, la calle Baroa, que está en el centro. Esta finca, sabemos que vivió acá, que luchó por Bolivia, pero más allá de eso, nada. ¿Por qué se debe esto? Porque como es boliviano, la historiografía y la memoria
en este proceso de chilenización que se da en la Guerra del Pacífico una vez que Chile conquista territorios, está en dejar de lado toda historia, todo indicio de los países que antiguamente eran dueños de esas regiones y empezar a hablar sobre temas más nacionales, ¿cierto? Por eso es una zona como muy militarizada todo esto. Después vamos a ver un poquito más en detalle eso. Pero entonces empieza como a perderse. O sea, para el Estado chileno no es importante de que se sepa que aquí en Calama hubo un héroe boliviano y que luchó valientemente por su país, sino que más importante de que aquí en Calama se dio la primera batalla de la Guerra del Pacífico. Es más importante para el Estado de Chile saber eso que saber sobre un héroe boliviano que murió en combate heroicamente defendiendo su país. Eso es chilenización. Ese es un proceso que no solamente se vio acá en Calama, acá en la región de Antofagasta, sino que también se vio en Iquique, en Arica. Allá fue un poco más brutal, por este odio directo que se tiene entre Chile y Perú. Fue un poco más brutal y es un poco más documentado, porque es un tema de identidad propia. O sea, en Iquique hay mucho estudio sobre el periodo de chilenización después de la Guerra del Pacífico. Pero aquí en Calama, aquí en la región de Antofagasta, tenemos muy poca información sobre este periodo. Habíamos visto ya este plano, ahora vamos a extendernos un poquito más sobre la toma de Calama. Aquí ya, aquí vamos a tomar esta ciudad. Esto es lo importante, bueno, no ciudad, ¿cierto? Siendo generoso, en este poblado, en esta aldea, vamos a tomarla. Aquí se puede ver parte de los vados, Calama era solamente un punto, que son la parte del centro, y eso es Calama. Más allá de eso, todo el resto que está en las afueras, todos son lugares donde había mucha alfalfa, donde había mucho choclo, donde estaban los indígenas generalmente para, para cultivar, para sacar todas estas cosas de ganadería, de llevar las llamas, de acarrear el correo también, y que están en distintas poblaciones como en distintas reducciones de indígenas, en la Banda, en la Camacmayu, en Quetena, son parte donde vivían indígenas y obviamente en Topate. Aquí podemos ver el río Loa, acá está el camino que va a Caracoles, como se puede ver no se nota mucho el camino sur que va a Antofagasta, pero sí el camino a Cobija. Y el camino a Cobija actualmente, si ustedes no lo sabían, existe aún. Que es la calle Cobija, que está en el centro. Si uno sigue la calle Cobija, derecho para el este, donde están las parcelas, donde están las canchas, donde están todos estos campings, yendo a Cobija, en ese camino, no es el de Ojo Apache, sino que el mismo camino a Cobija y uno lo sigue de largo hasta la costa, llega a la caleta Cobija. Llega a Cobija, ese camino existe y es un camino ancestral. Esa es una ruta patrimonial que se puede sacar un gran provecho, pero que está botada. Solamente importa que en Cobija están los centros dentales, están estos edificios azules donde están los médicos. Bueno, eso es lo importante de Cobija, ¿cierto? Y quién vive en Cobija es importante, pero históricamente tiene un valor vital para entender las relaciones y la historia que existe en nuestra región y sobre todo aquí en nuestra ciudad. El río San Salvador es un afluente del río Loa, camino a Quillagua, que es el camino que va a Chuqui actualmente, camino a Chiu Chiu, que sigue siendo exactamente el mismo, y el camino a Atacama. El camino a Atacama es el camino a San Pedro de Atacama, ¿cierto? Acá está el cerro donde está actualmente el Cristo del Desierto, en el sector de Topater, y aquí están dispuestas cómo son ¿cómo se llaman esto? Los ejércitos y cómo se defienden. En Chile son estos cuadrados, Bolivia son estos cuadraditos un poquito más pequeños con blanco, las artillerías chilenas, infantería, caballería y los cuarteles generales. Acá en Calama el cuartel general es Calama y aquí está el cuartel general chileno, aquí está un poco de infantería, de caballería, entonces se toma toda esta parte de camino a San Pedro de Atacama para enfrentarse en el vado de Topate. Triunfan las fuerzas chilenas, Bolivia
pierde bueno, no es la primera ciudad, ¿cierto? Pero pierde un enclave importante, no en el tema militar, no en el tema social o cultural de Bolivia, no es una gran pérdida, pero sí pierde una conexión de correo directamente. Eso es lo que pierde Bolivia con la derrota de Calama. Ahora, uno siempre tiene en consideración de que Chile gana la batalla de Topater, se queda con Calama y listo. Se acaba la historia, ¿cierto? Ahí quedó y nada más. Bolivia se fue, no llegó nadie más. No. Cuando pasa esto, queda un poco del ejército chileno resguardando Calama para hacer efectiva la posesión y la ocupación completa. Pero en Bolivia existe este movimiento también de ir a conquistar nuevamente este territorio, el territorio de Calama. De hecho, se toma San Pedro de Atacama, ahí se arma también como la resistencia. Pero el problema es que cuando ya iban a iniciar la ofensiva para venir a Calama a recuperarla, ya ha pasado 3 4 meses del 23 de marzo, el presidente de Bolivia le dice que tienen que volver a Potosí porque tiene pensado otras cosas que hacer con ese cantón de General Carrasco, que se llama, para evitar que haya una revolución, de que haya también conflictos internos en el mismo Bolivia. Y entonces este destacamento, esta parte del ejército que estaba lista para volver a retomar Calama para Bolivia y ser un revés importante para la guerra del Pacífico, para Chile, tiene que devolverse a Bolivia y deja en nada la, la ofensiva boliviana. También hay que tener claro de que no es solamente esta idea, sino que también hay un poco de guerrillas entre ciertos indígenas que se consideraban más bolivianos que chilenos y pelean también con parte de los destacamentos nacionales en los pueblos del interior, en Chiuchiu, en Toconce, en Caspana, en Aiquina también existe este tema de guerrilla entre Bolivia y Chile y que eso no está documentado. Está documentado en actas de la municipalidad, pero no así como historiográficamente. Al menos no acá en Chile. En Bolivia puede ser. Habría que ir a Bolivia a buscar esa información. Aquí tenemos algunas imágenes de la batalla de Topater. Ya son pinturas, son dibujos que se hicieron a través de un concurso porque no hay información en ese sentido sobre la batalla que ocurre aquí en esta ciudad, por lo que se llamó un concurso de pintura para recrear la batalla de Topater. Estos son algunos ejemplos. Se puede ver al batallón chileno con el típico traje del ejército chileno en la guerra del Pacífico. Bolivia en blanco completo, el traje. Aquí es cuando ya se eleva el pabellón nacional luego de la batalla de Topater. Bueno, y aquí es lo que uno quiere llegar. Lo que yo quería llegar al menos. Y es importante entender. Todo lo que estábamos diciendo anteriormente es como historiografía nacional. Es como lo que siempre sale en los libros. Cuando a veces sale en los libros la batalla de Topater. Que no es una batalla importante realmente. Pero ¿cuál es la intención de esto? ¿Cuál es la idea de reformar y no reformar, de reforzar, perdón, las ideas nacionales, las ideas culturales y las ideas patrimoniales sobre Calama y su propia historia, que la misma gente de Calama la ignora muchas veces, ¿cierto? Este es un libro que en el liceo está, es un libro verde, grande, que se llama Historia y Sociedad del Departamento del Loa, Calama, una mirada desde los archivos, el municipio de construcción social del espacio. Hay un largo nombre, pero lo que habla este libro es de que qué es lo que pasa aquí en Calama una vez que el ejército chileno llega y toma posesión de la ciudad. No habla de la batalla, no da detalles de la misma, sino que muestra qué es lo que pasó después. Este proceso de chilenización de Calama una vez que se conforma las juntas militares, una vez ocupada este territorio por el ejército chileno. Cito:
Dicha situación es interesante porque el área de este estudio, que es esta, alejada del centro político, por supuesto, alejada del mismo Bolivia y alejada del mismo Santiago, es más, es desconocida en gran parte por los grupos dominadores. Opera como un verdadero Far West, ¿cierto? El viejo oeste, por decirlo de alguna forma. Por esto los grupos sociales presentes desarrollan su propia imagen del Estado Nacional, que le extiende una mano al darle las posibilidades de desarrollarse en este territorio. A esto se suma también la población local, que son los atacameños, ¿cierto? Los licanantay, que conjuntamente se sienten parte de esta nueva nación al poseer junto a los demás una identidad ciudadana política que los lleva por el camino de la aceptación del Estado Nacional chileno, renegociado ahí en el proceso sus aspiraciones de cambio social entregadas por la idea de un acercamiento a la vida moderna. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente de acá de Calama, que vive en esta población, atacameño y las otras personas que son bolivianas y parte también chilena que vive aquí, peruana, de otras nacionalidades, se quedan aquí en Calama, aceptan también que se ha dominado esta población por el ejército chileno. ¿Por qué? Porque habíamos hablado anteriormente que Bolivia es un administrador de este territorio, que aquí en Calama hay solo una oficina de correos, nada más que eso. Calama no es una ciudad importante, Calama es un poblado, no es un poblado más de los muchos que había en el territorio antiguamente boliviano y ahora chileno. Y esto hace de que la gente vea en Bolivia, como está abandonado también del mismo Bolivia anteriormente, solamente con esta oficina de correo, ve que Bolivia no es un país así como que los vaya a ayudar en temas de modernidad. O sea, Bolivia es un país que, de acuerdo a las mismas visiones que hemos visto de la revolución industrial, de la revolución francesa, estas ideas liberales, el tema del imperialismo, estas visiones de progreso, ideas de progreso, en Bolivia no están muy cercanos a esto, en finales del siglo XIX, pero en Chile sí se ve esta idea de progreso, se ve este tema de modernización completamente distinta que Bolivia no le puede dar a esta población. Pero Chile sí ven que en Chile sí puede ofrecer distintos servicios, distintas visiones para comprender de mejor manera el mundo y modernizarse también como una ciudad, como primero un poblado, una ciudad y después quizás qué voy a hacer. Entonces, ven con buenos ojos este sometimiento de la región del Loa, de esta parte de la provincia del Loa, de la ciudad de Calama y sus alrededores también, porque consideran que es mejor que Chile gobierne esta parte porque les va a dar a la población calameña un futuro mejor. Eso es prácticamente lo que dice esta cita, y estas citas son parte de un libro que extrae las actas, que extrae los consejos del municipio desde el mismo 23 de marzo de 1879. Entre ellas acceso a la educación, mejoras laborales, mejores condiciones de vida, acceso a la higiene, en otras palabras, a la modernidad, a la modernización. Eso es lo que ve la gente de aquí de Calama, no solamente los pobladores, sino que también los indígenas, los atacameños, ven con buenos ojos de que Chile llegue a esta zona, por lo que hacen una resistencia completa a la llegada del ejército chileno a la misma ciudad. Porque consideran de que si Chile llega, les va a dar higiene, les va a dar educación, les va a dar mejores tratos laborales, mejores condiciones de vida a esta población, porque consideran que Chile es un estado un poco más moderno que la misma Bolivia. Entonces, eso demuestra también de que acá en Calama no es solamente boliviano, sino que también existe esta idea de que sí, puede ser de que estemos lejos de todo, pero aparte de estar lejos de todo, podemos tener mejores beneficios. Entonces empieza también esta idea propia de la misma población de este sector, de entenderse a sí misma como una población que empieza a crecer al alero de un ente administrador, que puede ser mejor que el Estado boliviano es el Estado chileno, pero que se desarrolle de forma autónoma. Esa es la idea de este Far West, que hasta el día de hoy, ¿cierto? Que Calama no la ven con muy buenos ojos y todo esto, porque está como muy lejos de todo, seco, igual que las películas del viejo oeste, está de los vaqueros y todo.
se ve todavía ese prejuicio de aquí de Calama, pero aquí también tenemos una identidad, tenemos historia, tenemos memoria, tenemos muchas cosas que nos hacen ser parte no solo de un país, sino que de una comunidad aparte. Y junto con esto, en este contexto, después de la Guerra del Pacífico, se están generando las condiciones prepolíticas de una identidad ciudadana común a todos los grupos que interaccionan en este espacio multicultural bajo el alero protector del Estado nacionalista chileno. Recordemos que, aparte del tema económico, del tema político y social, que buscaba la anexión de nuevos territorios en la Guerra del Pacífico, también está esta idea de fortalecer el nacionalismo, fortalecer esta identidad nacional chilena a estos territorios, y más aún en estos territorios que tienen visiones distintas. Unificar toda la identidad chilena, a pesar de que nosotros aquí en nuestra vida antiguamente habíamos visto un guaso, habíamos visto un arao, aquí. Acá siempre llamo, y después ver todo lo que venga del sur es un choque cultural importante, pero son las medidas que da el Estado. Estemos o no estemos de acuerdo, eso va a quedar en criterio de cada quien. Que está generando la invención de la nación y la comunidad imaginaria que requiere para sus intereses desarrollistas en la industria minera y en la anexión política y administrativa definitiva de este espacio. O sea, después de la Guerra del Pacífico, en este periodo de chilenización, esta es la definición de chilenización en la provincia del Loa. Y lo hacen historiadores locales a través de la revisión de los archivos mismos de la misma municipalidad de Calama, que nace el mismo 23 de marzo de 1879, cuando Chile toma posesión de este territorio. Las condiciones prepolíticas de una identidad ciudadana. O sea, aquí se crea una identidad propia de decir que, oye, somos calameños, vivimos en esta zona, apartada de todo, pero además que somos multiculturales. O sea, no es que seamos solo bolivianos, seamos solo chilenos, seamos solo indígenas, sino que somos una mezcla de todo y tenemos la cultura de ambas partes, de distintas cosas vitales en temas culturales. Eso es lo interesante, eso es la propia identidad calameña, ser multicultural, y más ahora en la actualidad que tenemos de lugares de distintas partes, tenemos gente aquí que también ayudan a fortalecer la identidad propia, la identidad local. No es solamente lo minero, sino que también tenemos un lado indígena, tenemos un lado boliviano y un lado chileno, también tenemos un lado peruano. Somos una mezcla de muchas cosas. Si ya el chileno es mestizo, imagínense un calameño que tiene un mestizaje mucho más desarrollado, que tiene muchas otras cosas alrededor. Y todo esto se forma esta identidad comunal, esta identidad de la ciudad, pero siempre bajo la protección del Estado chileno, que busca no busca este fomento a la culturalidad, multiculturalidad de Chile, o sea, de Calama, sino que lo que busca este Estado chileno es tener posesión del tema económico y obviamente de fortalecer su política, su administración y la identidad nacional en territorios nuevos. Entonces finalmente queda estas dos preguntas, no es tarea, sino que son preguntas para la reflexión, que cómo podemos definir identidad de Calama teniendo en cuenta el pasado mismo que tenemos. ¿Qué sería la identidad calameña? ¿Qué es ser calameña? ¿Qué es ser calameño? ¿Cierto? Y cómo podemos contribuir al patrimonio histórico y cultural de la ciudad ahora, sabiendo cuál es nuestra historia, conociéndola de a poco, sabiendo por qué ciertas calles se llaman de cierta manera, ¿cierto? Un ejercicio tan simple de saber por quién fue Rafael Vargas, quién fue Emilio Sotomayor, quién fue Benjamín Vicuña Maquena, quién fue Eduardo Aroa, por qué se llama calle Cobija, por qué Granadero, ¿cierto? Saber esta es parte de nuestra historia. Y teniendo en consideración eso, ¿cómo podemos contribuir a que esto sea un patrimonio? Y ese patrimonio, ¿cómo ayuda a la identidad nacional, identidad local? Y porque así vamos a poder tener parte misma y conocimiento de nuestra historia. Bueno, chicos, esa es una pequeña reflexión. Esto es anexo a las clases, pero que tiene relación, ¿cierto? Podemos verlo todo a nivel global, como hemos visto ¿cómo se llama?
el tema de las revoluciones en Europa, cómo se vio ese mismo proceso aquí en Chile con su visión aparte, desarrollista y expansiva, y además cómo se vio también ese mismo proceso, pero aquí en nuestra ciudad. Después el tema de la industrialización, todo eso se va a ver más adelante en el siglo XX, pero ya empieza esta idea de que nosotros somos calameños, somos aparte, preferimos que nos gobierne Chile porque es más moderno que Bolivia, pero nosotros que estamos alejados de todo, podemos desarrollarnos como una comuna y una identidad multicultural distinta a las que tiene otra región. Y eso se puede ver en la actualidad. Y ustedes después cuando si salen a estudiar, se van a dar cuenta de que cuando lleguen a otras ciudades y les digan de Calama, se van a sentir orgullosos. Aunque digan que Calama es feo, que Calama no tiene nada y todo. Sí, puede ser, no somos la octava maravilla del mundo, pero una vez cuando uno está afuera, le encuentra sentido a la estrofa del himno de Calama que dice, solo sé que en el regreso está mi felicidad. Y eso, ustedes chicos, chicas, si salen de aquí de la ciudad por mucho tiempo, después van a querer solamente volver. Los dejo, chicos. Estamos a contacto con cualquier cosa, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta de esta o de otras materias, a los correos o también a la plataforma Classroom que está habilitada en este momento de contingencia sanitaria dentro del territorio nacional. Los chicos que estén bien, cuídense, no salgan de su casa si no es necesario. Y nos vemos en la siguiente clase, chicos.